Buenas tardes, mi nombre es Jenny Arenas, soy estudiante de Psicología segundo semestre. El día de hoy, junto con mis compañeras Ana Castellanos, Laura Herrera, Carolina Peñalosa y Eliana Sánchez, vamos a hablar respecto al área de Brodmann. Empezamos ya que el alemán Corbinian Brodmann en 1909 dividió en diferentes cortezas, las cortezas en 52 áreas diferentes, en el cual vamos a hablar de ellas. Empieza mi compañera Laura hablando sobre los planos anatómicos, el cerebro y el hemisferio derecho. Entonces, en el siguiente video vamos a mostrar los diferentes ángulos del cerebro, el anterior, posterior, lateral, medial, superior e inferior, y asimismo mostramos el hemisferio derecho, donde señalamos los diferentes lóbulos en los que separamos las áreas de Brodmann, los cuales son el lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y lóbulo parietal. Y entonces mostramos nuevamente anterior, posterior, lateral, medial y superior e inferior. Entonces ahora sigue mi compañera Jenny con el lóbulo frontal. Entonces en el lóbulo frontal encontramos el área 4, que es el área primaria, en el cual da función a la iniciación del movimiento de las extremidades, como lo son manos, dedos, pies, cara. Seguimos también en este momento con el área 6, que es el área secundaria. En esta área podemos encontrar directamente lo que es el controlar el movimiento de estas extremidades, que es el área promotora, donde se realiza el movimiento de las extremidades superiores e inferiores, manos, pies, dedos, y así como también son los núcleos motores de los pares craneales para el control de los movimientos de la cara. También proyecta las estructuras motoras como los ganglios basales y el núcleo rojo. Seguimos con el área 8, que es el movimiento de los ojos, o el área ocular frontal, que este es el que facilita el movimiento ocular, que participa en el reflejo visual, así como en la dilatación y construcción de la pupila, anteriormente como la corteza promotora también o visión humana. Bueno, en las áreas 44 y 45 están ubicadas en la corteza prefrontal. Estas son las responsables de la planificación, organización y regulación motora. Además tienen una función muy importante, que es la integración de la información sensorial y de la regulación y acción y función intelectual. También está muy involucrada en la información en la memoria de trabajo. Su función principal consiste en la coordinación de movimientos de la zona de la cara. Esto es el lenguaje articulado. Los daños en esta área pueden ocasionar afasia, que es la incapacidad para reproducir o comprender el lenguaje. En las áreas 46 y 47, en la área 46 cumple un rol que es la de comprensión de oraciones. Y la 47, que es el procesamiento sintáctico. Al igual que las anteriores, estas también hacen parte del procesamiento del lenguaje y los daños en esa pueden ocasionar incapacidad para la reproducción y comprensión del lenguaje. Continuamos con el área 6, 8 y 44, que es la motora o corteza motora. Este también proyecta el movimiento que tiene que realizar las extremidades y los movimientos faciales. Esta área proporciona el mecanismo de ejecutar cada movimiento. También podemos ver el área 8 y 9, que es el prefrontal o corteza prefrontal, que es el que controla el proceso cognitivo para los movimientos, para que el cuerpo, que al realizar el movimiento, se haga en el momento o en el lugar concreto. Principalmente también altera el cognitivo conductuales debido a las lesiones que se encuentran en esta área. Vemos también en el área 9, que según Brodmann en 1905, refiere que el lóbulo frontal está definido como una topografía, que es lo que refleja directamente el hemisferio, o homologa la corteza granular frontal, que es el frontopolar del ser humano. Vemos también que el lóbulo frontal se encuentra también en la parte anterior de la corteza cerebral,
en el cual incluye la pared anterior del surco central, también la circunvolución frontal superior, media e inferior. La prefrontal ventromedial tiene un rápido acceso a la información visual y en consecuencia es capaz de reaccionar ante los eventos visuales negativos aproximadamente a los 100 y 150 metros desde la aparición del estímulo. Además, su respuesta a este tipo de estimulación, incluso cuando esta no se percibe conscientemente. La prefrontal dorsolateral anterior se encuentra en la región frontal de la corteza cerebral, que ocupa las partes más rostral de la circunvolución frontal superior y la circunvolución frontal media. La corteza prefrontal dorsolateral sirve como área cortical más altamente responsable de la planificación motora, la organización y la regulación. Sin embargo, la corteza prefrontal dorsolateral no es exclusivamente responsable de las funciones ejecutivas. La corteza prefrontal es indispensable para la activación del SAA y por consecuencia el despliegue de la alerta. Lesiones o alteraciones del sistema prefrontal llevan a estados de hipovigilia o hipervigilia conductual y vegetativa que podrían explicar las conductas antisociales agresivas. Corteza prefrontal medial ocupa una posición anatómica privilegiada para orquestar respuestas autonómicas, emocionales y de alerta que son requeridas para el correcto despliegue de la conducta. Específicamente, la corteza prefrontal medial controla las respuestas vegetativas asociadas a emociones y a la información estereoceptiva con contenido motivacional relevante para el individuo. Entonces, en este espacio podemos apreciar los diferentes planos y cortes anatómicos de las áreas del lóbulo frontal, donde hacemos de las diferentes áreas que son 4, 6, 8, 44, 9, 19, 45, 46, 47, 10, 11, 32 y 24, los diferentes ángulos superior, posterior, inferior, anterior, lateral y medial. Asimismo hacemos los cortes sagitales, cortes coronales y cortes transversales. En la siguiente parte, en el lóbulo parietal, estará mi compañera Carolina. Bueno, continuamos con las áreas de Brodmann que se encuentran en el lóbulo parietal. Estas se encargan de los procesos somatosensoriales. En la primera encontramos las áreas somatosensitivas primarias, 1, 2 y 3. Estas se encargan de enviar los impulsos nerviosos del tacto y son muy importantes porque nos permiten percibir el dolor, captar la presión y la temperatura corporal. Las siguientes son las áreas secundarias, sensitivas número 5 y 7.
las cuales se encargan de recibir la información del sentido de la vista, de procesarla y controlar los movimientos corporales que nacen como respuesta a estos estímulos visuales. Continuamos con las áreas de Warnick, número 3940. Esta nos permite la comprensión de palabras, también que desarrollemos discursos bien estructurados y que seamos capaces de organizar y verbalizar adecuadamente nuestras ideas. Y por último, encontramos la área gustativa o el área 43, la cual nos permite ser capaces de percibir el sabor de lo que comemos. De igual modo, también está relacionada con el mantenimiento del equilibrio. Luego encontramos las patologías, en donde a menudo muestran déficits, en donde a menudo las personas muestran déficits, tales como alteraciones en la imagen corporal. También encontramos daños en el lóbulo parietal izquierdo. Estos pueden dar lugar a lo que se llama un síndrome de Hertzmann. Incluye confusión derecha-izquierda, dificultad con la escritura, las matemáticas, y también puede producir trastornos del lenguaje y la incapacidad para percibir objetos normalmente. Por otro lado, encontramos los daños en el lóbulo parietal derecho. Este puede dar lugar a no reconocer parte del cuerpo o espacios, que pueden poner en peligro muchas habilidades de cuidado personal, tales como vestirse y lavarse. Ahora siguen los diferentes planos y cortes anatómicos de las áreas del lóbulo parietal, en las que se encuentran, como lo mencionó anteriormente Carolina, las áreas 1, 2 y 3, que son las primarias, 5 y 7 las secundarias, y la 39, 40 y la 43, donde nuevamente se hacen diferentes ángulos, superior, inferior, posterior, superior, lateral y medial, y los cortes sagitales, transversales y coronales. Ahora sí ve lóbulo occipital con Ana. Bueno, en el lóbulo occipital podemos encontrar las áreas 18 y 19. Estas áreas están asociadas a las áreas visuales primarias y secundarias. Su función principal, la área 18, es fusionar la información que viene de ambos ojos. La 18 y la 19 es evocar alucinaciones visuales realistas. Los daños en esta área, en el área 17, pueden ocasionar ceguera completa. Y los daños en el área 18 y 19 pueden ocasionar incapacidad para comprender símbolos o expresarse a través de ellos. Ahora sigue el lóbulo temporal, donde en primer lugar encontramos la corteza auditiva primaria y secundaria, donde Brodmann clasifica en ella las áreas 22, 41, 42 y 52, siendo las primarias la 41 y 42 y la secundaria la 22. El área 22 es el área psicoauditiva en la región de la corteza cerebral, que se encarga de permitir la comprensión del lenguaje oral, es decir, procesa la información auditiva y estimula los procesos necesarios para entender lo que nos dicen. Es decir, que en este momento estamos haciendo uso del área 22 para entender lo que estoy diciendo y lo que están diciendo mis compañeras al explicar las diferentes áreas de Brodmann. También encontramos las áreas 41 y 42, que son las encargadas de percibir y reconocer los sonidos que hay en nuestro entorno, los cuales se pueden dividir de la siguiente manera. El área 41 es la que percibe los sonidos con más baja frecuencia, o sea, con los que suenan más bajito, y el área 42 los sonidos que suenan con más alta frecuencia.
Es decir, en este momento podría ser mi voz. El área 42 estaría percibiendo el volumen de mi voz, ya que ahorita mismo es lo que está sonando más alto. Luego encontramos en reconocimiento visual y de objetos las áreas 20, 21, 37 y 38, donde la 20 y 21 analiza los aspectos más complejos de la información de los sentidos, es decir, permite vincular la experimentación de sensaciones, el pensamiento y el razonamiento, o sea, lleva lo que percibimos por los sentidos a la parte del razonamiento y somos conscientes de esos sentidos. Luego está el área 37, que está vinculada al reconocimiento de caras, almacenamiento de información de los rostros que conocemos y la comprensión de metáforas y otros recursos poéticos, e incluso permite el desarrollo del lenguaje de signos. Es decir, que esta área me permite reconocer, en este caso, los rostros de mis compañeras o los rostros de mis familiares en mi etapa de la infancia. Luego encontramos en los inputs sensoriales y memoria a largo plazo, encontramos las áreas 28, 35 y 36, donde la 28 junto con la 34 conforman la corteza olfatoria y estimulan la recuperación de recuerdos ante la percepción de determinados olores, pero su función principal es la de controlar movimientos corporales vinculados al sentido del olfato. Esta área nos permite a las personas mediante los olores convocar recuerdos que estén relacionados con dichos olores. Está el área 35, que junto con la anterior 38 es una de las áreas límbicas vinculadas con el desarrollo de emociones, sobre todo las más básicas, y la ejecución de comportamientos instintivos, es decir, que está relacionada con el sistema nervioso reptiliano, donde están todos los comportamientos instintivos de los seres humanos. Luego, y por último, encontramos el área 36, que está relacionado con el reconocimiento de imágenes y con la memoria, especialmente en el almacenamiento de recuerdos de forma inconsciente. Es decir, que es la que se encarga de ir almacenando automáticamente recuerdos de una manera en la que no somos conscientes al momento de tratar de recordarlos. Es decir, o sea, un ejemplo podría ser en el momento en el que dejamos algo encima de la mesa y sin quererlo, pues nuestro cerebro automáticamente a través de esta área lo almacena en el cerebro y luego si nos preguntan dónde está dicho objeto, podemos fácilmente reconocer que está en la mesa. Ahorita mismo estamos viendo los planos y cortes anatómicos de las áreas del lóbulo temporal, que en conclusión están divididas, haciendo un repaso, están divididas en la corteza auditiva primaria 41 y 42, en la secundaria 22, los cuales se encargan del procesamiento auditivo. Luego tenemos en reconocimiento visual de objetos la 20, 21, 37 y 38, que son la vía visual ventral implicada en la asociación entre información visual y auditiva. Los inputs sensoriales y memoria a largo plazo 28, 35 y 36, en los que incluye el hipocampo y corteza adyacente, asociación entre inputs sensoriales y consecuencias que pueden ser neutras, positivas o negativas. Y ahora en patología podemos encontrar las convulsiones en el lóbulo temporal, que en una descripción general son convulsiones que comienzan en los lóbulos temporales, los cuales procesan las emociones y son importantes para la memoria a corto plazo. Algunos síntomas de la convulsión del lóbulo temporal pueden relacionarse con estas funciones, que comprenden tener sensaciones extrañas, como déjà vu o temor. Entonces, dentro de los síntomas encontramos que se puede presentar una sensación de aura, que puede tomar las diferentes formas: una sensación repentina de temor o de alegría no provocadas, una experiencia de déjà vu, una sensación de que lo que está sucediendo ya ha ocurrido con anterioridad, un olor o sabor repentino o extraño, una sensación ascendente desde el abdomen similar a la que se siente en una montaña rusa, y a veces las convulsiones del lóbulo temporal afectan la capacidad para responder a otras personas.
Este tipo de convulsiones del lóbulo temporal suelen durar de 30 segundos a 2 minutos. Los signos y síntomas característicos son los siguientes. Se puede presentar una pérdida de la conciencia del entorno, ausencias, chasquido de los labios, tragar y masticar repetidas veces, movimientos poco comunes con los dedos como movimientos de recolección, y después de una convulsión del lóbulo temporal podríamos presentar lo siguiente: un periodo de confusión y dificultad para hablar, incapacidad para recordar lo que ocurrió durante la convulsión o desconocimiento de haber tenido una convulsión, y somnolencia extrema. Las causas de estas convulsiones en el lóbulo temporal pueden ser lesión cerebral traumática, infecciones como encefalitis y meningitis y antecedentes de esas infecciones, un proceso de cicatrización, gliosis en una parte del lóbulo temporal llamado hipocampo, malformaciones de los vasos sanguíneos en el cerebro, accidentes cerebrovascular, tumores cerebrales o síndromes genéticos. Pero normalmente no se sabe realmente qué causa estas convulsiones. Y ya terminamos esta presentación con las referencias que se utilizaron para la realización de este video y la explicación de las diferentes áreas de Brodmann. Muchas gracias. Nosotras fuimos Jenny Arenas, Ana Caterine Castellanos, Carolina Peñalosa, Eliana Sánchez y Laura Herrera.